hoy se da a conocer, da a conocer Adrián Rubalcaba, que va él a unirse a la campaña de Claudia Sheinbaum. En realidad no hay una confirmación de la campaña de Claudia Sheinbaum de que en efecto Adrián Rubalcaba, quien aparece aquí en una conferencia que da el día de hoy, pues no sabemos si la campaña lo va a aceptar, pero pues sería una noticia escandalosa, Álvaro. Se trata de un personaje que ha atacado periodistas, que ha atacado a medios de comunicación, que a mí en lo personal me ha atacado. Allá en 2015, este señor difundió, les iba a compartir algunas imágenes que de hecho, algunas imágenes de esas las iba a compartir hoy, pero no tienen ningún caso. Ha atacado a periodistas, ha atacado a medios de comunicación. ¿De qué se trata? O sea, la pregunta es, ¿son capaces realmente de llevar a la campaña de Claudia Sheinbaum a un personaje vinculado a una red de acoso a periodistas, incluso a políticos, que fue grabado por la Policía Federal en su momento por orden de un juez, que fue desnudado en su momento, que fue desnudado por la Comisión Nacional de Seguridad, porque atacó a políticos del PRI, de su propio partido, a cercanos a Miguel Ángel Osorio Chong en su momento? O sea, se trata de un personaje vinculado a muchas cosas, Álvaro. Yo, cuando vi el anuncio de que se unía a la campaña de Claudia Sheinbaum, dije, pues a lo mejor, no sé qué sigue después de eso. Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa, una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, es un político muy peculiar. Militó en el PRD y se fue al PRI. Y antes había estado en el PRI, Verde. En el Partido Verde. Es un político muy oportunista. Ha sido alcalde ya 6 años. Lo religieron los habitantes de Coajimalpa por mayoría. Pero en efecto hay que advertir sobre un personaje como este, que apenas en el 20 de noviembre había anunciado que renunciaba al PRI. Y ese día, 20 de noviembre, hace 3 semanas, hasta ofreció los votos de los diputados del PRI que son afines a él para ratificar a la fiscal Ernestina Godoy. Luego pasó algo extraño. Después del 20 de noviembre, cuando denunció que Alejandro Moreno Cárdenas había faltado a su palabra, lo había traicionado, después ocurrió una cosa muy curiosa. Se retrajo, guardó silencio, estaba en una etapa de valoración y de repente hoy otra vez reaparece para decir que siempre sí se va del PRI. Y aquí es no el entorno de Claudia Sheinbaum. No, es Claudia Sheinbaum, porque ella es la lideresa del movimiento de transformación. No es solamente la candidata presidencial, que lo será formalmente en breve. Es Claudia Sheinbaum. Ese es el tipo de personajes que Sheinbaum quiere llevar con ella a la transformación, al segundo piso de la transformación. Ese es. Luego hay en los entornos, Alejandro, es correcto, en los entornos hay muchos que dicen, no, es que yo ya hablé con Claudia y ya Claudia me dijo, como en su momento, yo ya hablé con Andrés Manuel, como en su momento, yo ya hablé con Cuauhtémoc. Pero el caso, por supuesto, Rubalcaba requiere una definición
de la mismísima Claudia Sheinbaum. El otro día hablaba yo, Alejandro, de otro personaje, un personaje muy vinculado a Felipe Calderón, personaje muy vinculado a Roberto Gil Suárez, ex secretario particular de Felipe Calderón, vinculado al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vinculado a Germán Martínez Cázares, un abogado, Salvador Olimpo Nava Gomar, que ya fue magistrado del Tribunal Electoral a partir del 2007, con todo el impulso de Felipe Calderón. Y ahora dice el entorno de Claudia Sheinbaum que forma parte del equipo jurídico de Claudia Sheinbaum. ¿De verdad? Ese tipo de personajes que no han entendido, o la ciudadana Claudia Sheinbaum y sus allegados no han entendido lo que representó Germán Martínez, Lili Téllez y muchos otros en el Estado. Pues mira, te voy a decir una cosa. Prefiero a Germán Martínez y a Lili Téllez que a Adrián Rubalcaba. O sea, Adrián Rubalcaba, Álvaro, en su momento ha estado vinculado incluso con crimen organizado. Él dice que fue absuelto durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, fue absuelto de los señalamientos de que estaba vinculado a una banda criminal. Al mismo tiempo, pues es un personaje que ha estado vinculado a ataques a perredistas. Por ejemplo, Cházaro, perredista, Luis Cházaro, que se quería postular, es una de las víctimas de Adrián Rubalcaba y le ha tenido mucho miedo todo el tiempo. No se atreve, ahora ya son grandes amigos, no se ha atrevido nunca a señalarlo, pero nosotros, Lina Loe Flores, Humberto Padgett, un servidor, conversamos con Cházaro sobre los ataques que sufría él de Adrián Rubalcaba. Bueno, cuando a ustedes los estaba atacando. A nosotros. Un juez federal ordena, Álvaro, no recuerdo bien la fecha, tampoco sabemos muy bien cuál es la fecha, grabar a Adrián Rubalcaba y a todo su entorno. En 2015, doy este dato porque es muy importante, es tan importante como pues, un agresor. El 24 de agosto del 2015 publicamos una pieza donde, a producto de las grabaciones de un juez, se revela, fíjate, dicen Lina Loe Flores y Humberto Padgett en este texto, dice: Juan Carlos Zaragoza Ríos, un empleado de medio nivel de Televisa, marcó su teléfono celular para dar una orden. Era la tarde del 24 de junio de 2015. Oye, necesito que me hagas un paro, güey, dijo. Del otro lado, el que lo escuchaba y se identificó por la voz de un menor de edad, acató. Esa tarde Zaragoza Ríos cumplía una orden, como muchas otras veces, a las mismas horas en las que trabajaba en la televisora. Se hace llamar, lo despidieron después de este reportaje, se hace llamar jefe de operaciones estratégicas de medios digitales de Televisa, pero en realidad es jefe de análisis de contenido. Ese es su cargo formal, según pudo verificar, sin embargo. Desde ese puesto, con tecnología a su disposición, la Policía Federal tiene una foto de él adentro de Televisa, realiza campañas contra rivales, políticos, periodistas o medios de comunicación. Ese día Zaragoza Ríos iba a cumplir uno de sus encargos. Por celular, como consta en la grabación ordenada por el juez, pidió a su interlocutor que se grabara con el perfil volteado, es decir, donde no se le notaran los rasgos. Le instruyó a que dijera que el excoordinador de Equidad de Género y Diversidad Sexual del PRI en Veracruz, Pedro Sarrábal Rodríguez, lo había contactado a él en el café de la parroquia para ofrecerle un trabajo, que luego lo había drogado y después lo había violado y contagiado de VIH. El interlocutor era un menor de edad. El político veracruzano renunció a su partido, lanzó fuertes críticas al gobierno de Javier Duarte y esa era su respuesta. Pero era el empleado de Televisa el que dictó el parlamento que usaría en el video difamatorio. Di a la cámara, le dijo después de la entrevista,
Pues él amablemente me dijo que pasaba cerca de mi casa y bueno, pues la verdad es que cuando nos subimos me invitó una bebida y desperté en una habitación de un hotel y pues ya sin mis pertenencias, adolorido, sin dinero y creo que tengo VIH. Construyen un caso desde la Ciudad de México, Álvaro, para amolar a un político en Veracruz. No es el último, Zaragoza Ríos, agrega el texto, soltó una carcajada. San Juan Carlos Zaragoza Ríos es la misma persona que a petición de funcionarios públicos, entre ellos Adrián Rubalcaba, realiza campañas de acoso contra políticos y periodistas de varios medios de comunicación. Para ello usa las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, así como falsos artilugios como registros en el Instituto de Derechos de Autor, y asume falsamente la personalidad jurídica de Google para enviar correos a su nombre y utiliza un seudónimo como abogado para presionar y amenazar. De acuerdo con la evidencia recolectada hasta hoy por la Unidad Científica de la Policía Federal, estamos hablando del 2015, entre los amenazados por orden de políticos está un periodista de Grupo Imagen, los sitios digitales Aristegui Noticias, Cuna de Grillos y sin embargo, el ataque alcanzó a varios medios del interior del país. Un juez federal autorizó distintos periodos para que los agentes de la policía realizaran escuchas. Y bueno, se realizan escuchas. ¿Qué encuentran? Hasta vale la pena oír y ver el video de 2015 para que se den cuenta, no estamos hablando de una suposición. Es un personaje que está ligado a las peores prácticas políticas en México. No creo que exista un caso como el de Adrián Rubalcaba, Álvaro. No, yo no conozco un caso como el de él, dispuesto a atacar. Imagínate, este personaje inventa, el personaje aludido en el reportaje, Juan Carlos Zaragoza Ríos, inventa que un político viola a un niño y lo droga, lo viola y lo contagia de VIH. El video que circula logra que el político renuncie. Bueno, cosas similares, las mismas cosas, estuvieron circulando hasta que afortunadamente fue localizado, los personajes fueron ubicados por la Policía Federal, evidenciados, y entre ellos, ¿quién estaba? Adrián Rubalcaba. O sea, no estamos hablando de un personaje que esté acusado de señalamientos, de ser desleal, de ser traicionero, no es Lili Telles, Álvaro, Adrián Rubalcaba, tampoco es Germán Martínez, es un personaje realmente perverso, ese es Adrián Rubalcaba. O sea, tanto así que creo que si él crece en la Ciudad de México, pues yo me tendría que ir de la Ciudad de México porque yo no me sentiría seguro. Literalmente lo digo. Este es el tipo de personaje. Y este video que vamos a pasarles es de 2015, del 24 de agosto, publicado por los reporteros Linaloe Flores y Humberto Padgett, que tienen contacto en ese momento con la Comisión Nacional de Seguridad y con la Policía Federal. Ese es el video que van a ver ustedes. Prensa bajo ataque. Un pozo lleno de alacranes se descubre. Esta es la red de operación de ataques contra, sin embargo, Aristegui Noticias y otros medios de comunicación mexicanos. Adrián Rubalcaba es uno de los principales involucrados. Él es exdelegado de Coajimalpa y próximo diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Distrito 20. Le sigue Alejandro Zapata Sánchez, quien se desempeñó primero como director de comunicación en la delegación Coajimalpa y después como coordinador de asesores de Rubalcaba. Zapata juega un papel preponderante, es quien muchas veces da las órdenes, además es quien entrega contratos a Zaragoza Ríos. La siguiente pieza. La investigación realizada por la Unidad Científica de la Policía Federal consta en el expediente 074-2015 que por orden de Rubalcaba y otros políticos, Juan Carlos Zaragoza Ríos, empleado de Televisa, atacó a medios como Aristegui Noticias, Sin embargo, Cuna de Grillos y a un periodista de Grupo Imagen. Se cree que ataques similares fueron recibidos por Reforma. De las grabaciones se desprende que otro de los políticos que usaron los servicios de Zaragoza Ríos es Fidel Herrera, ex gobernador de Veracruz. Para ello usó las redes sociales,
Twitter, Facebook y YouTube, así como artilugios legales en el Instituto de Derechos de Autor. De acuerdo a los audios, opera las campañas de desprestigio con la ayuda de menores de edad. Asumió falsamente la personalidad jurídica de Google para enviar correos a su nombre y utilizó un seudónimo como abogado para presionar y amenazar. Sus relaciones sociales más evidentes, de acuerdo con sus cuentas en redes sociales, se hallan en la colonia Río Blanco, en la delegación Gustavo Amadero, donde su madre despacha en un puesto de barbacoa en el mercado Río Blanco. En este puesto de barbacoa trabajó Alejandro Gutiérrez Torres, quien utiliza para dar visitas a medios de comunicación a nombre de su personalidad de falso abogado, de nombre Alejandro Rojo. Al menos uno de los audios vincula a Zaragoza Ríos con Dana Vázquez, la representante de Belinda, cuya cuenta en Facebook lanzó acusaciones difamatorias contra directivos de Sin Embargo. Ella negó en posterior entrevista cualquier vinculación con el ataque, pero sus acciones no solo la vinculan a este caso. A Vázquez también se le relaciona con el uso de cuentas de artistas con fines políticos durante las elecciones federales de 2015 con el Partido Verde Ecologista de México. A pesar de existir claridad en el modus operandi de esta red, así como de sus principales operadores, aún quedan dudas. ¿Quiénes más los han contratado y por qué? ¿Cuántos medios más han sido atacados y privados de su derecho a la libertad de expresión? ¿De dónde salió el dinero para efectuar estos ataques? Prensa bajo ataque. La FEADLE toma este caso. La Fiscalía Especializada para Atención de la Libertad de Expresión. De la libertad de expresión. Eran tiempos del PRI. Rubalcaba del PRI. La Fiscalía no hace absolutamente nada, obviamente. Y el en su expediente... momento la PGR. Sí, dependía, como sabemos, creo que hasta ahora depende de la Fiscalía, sí. ¿No? No hizo absolutamente nada. El expediente está ahí, en la FEADLE. Sigue estando ahí. Intervino artículo 19, intervino CPJ, otra organización en Estados Unidos, intervino Comisión de Derechos Humanos. Hasta el día de hoy, es tan poderoso Adrián Rubalcaba que esos expedientes siguen ahí en la FEADLE. Nadie los ha movido. O sea, ahora pasa otra cosa que es todavía más poderosa que lo anterior. El equipo de abogados de Adrián Rubalcaba es muy poderoso en México, en la Ciudad de México. Es muy poderoso en México. Tanto que abogados reconocidos, abogados que no voy a mencionar aquí porque no tengo esa autorización, uno de ellos incluso vinculado en su momento con la revista Proceso, representó a Proceso en su momento. O sea, abogados de un reconocimiento y especialistas en el tema no pudieron en su momento detener a Rubalcaba. O sea, tiene una red brutal que ¿quién paga? Pues yo estoy seguro que si se hace una investigación, no puedo asegurarlo porque no tengo los datos, seguramente están dentro de la misma alcaldía o delegación. O sea, es una red tan poderosa que otra parte, otro de las maneras de operar de Rubalcaba es el acoso judicial. Acoso judicial con el que persigue a periodistas, con el que persigue medios. Durante años ha sido una práctica de Adrián Rubalcaba. O sea, no es un personaje menor, Álvaro. O sea, Lili Telles es una dama frente a Adrián Rubalcaba. No saben de verdad en Morena el tamaño del personaje, o si lo saben, y es lo más terrible. Imagínate tú estarte trayendo a ese tipo a Morena. Honestamente, pues es cualquiera de ustedes o de los que están ahí, cualquiera de nosotros diría, pues ¿saben qué? Pues me voy de la ciudad o me voy del país o ¿qué es lo que sigue? No estamos hablando de un personaje. Hay varias partes publicadas de esta serie de reportajes. Si usted las quiere encontrar, las va a encontrar sin dificultad en Sin Embargo. Va a encontrar usted varias de las piezas publicadas.
Hay un par de ataques que se realizan en algún momento a Reforma. Reforma decide no actuar. Vienen de Adrián Rubalcaba, sí, vienen de Adrián Rubalcaba de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad. Y incluso para no lidiar con el acoso judicial de Adrián Rubalcaba, porque tal cual, una de las estrategias más poderosas de Adrián Rubalcaba, como operan en los juzgados, como tienen mucho dinero para abogados, ha sido acosar a periodistas y medios a través de denuncias, acoso judicial, toda esta idea de la presión, de estar presionando en los juzgados, de estar llevando y trayendo periodistas a los juzgados. Todo eso es Adrián Rubalcaba. ¿De verdad eso es lo que quieren para la Ciudad de México? O sea, ¿eso es lo que quieren? Híjole, pues qué decepcionante, honestamente. Por eso es muy importante presentarle a usted la información de un personaje que quizá para mucha gente en la República Mexicana o más allá de los que nos ven, digan, ¿y ese tipo quién es? Pues ese tipo que ha renunciado públicamente al PRI y ha anunciado también que analiza, porque también hay que decirlo en la fraseología. Estamos analizando, mi equipo y yo, si nos vamos al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, él puede tener la determinación de irse del PRI y buscar acomodo en otra parte, pero aquí es decisión de Claudia Sheinbaum, fundamentalmente, especialmente de ella, si se va a rodear de este tipo de personajes. Y aquí está advertido, avisado todo el mundo, usted que nos ve y que nos escucha, el perfil de un individuo como este. Sí, diría una cosa, Álvaro. Él dice que va a anunciar, que se va a unir a la campaña de Claudia Sheinbaum. Hay que decir con toda claridad que ella no ha dicho que lo ha aceptado. Y tampoco la campaña de Claudia Sheinbaum ha avisado que está aceptando que Adrián Rubalcaba se una a la campaña. Ya sea Clara Brugada o él. Ahora, tienen en la mano como... Así son de hábiles el costo de oportunidad. ¿Qué significa? En este momento, Ernestina Godoy necesita votos en el Congreso. Seguramente están comprometidos ya los votos de Adrián Rubalcaba para que Ernestina Godoy pase, y qué bueno que si sirve para algo los votos esos y sirve para que persigan al cártel inmobiliario, pues unas por otras. Pero hay una gran distancia, Álvaro, entre eso, que es un acuerdo político, y traerse al personaje. Debo decir con claridad que no tengo ninguna información en el sentido de que ya el personaje se haya incorporado a la campaña de Claudia Sheinbaum, que Adrián Rubalcaba ya esté en la campaña de Claudia Sheinbaum, y ojalá y le den una segunda pensada, porque se trata de un personaje literalmente, Álvaro, que maneja redes de acoso, redes amplias de acoso. Y la cantidad de personas que podrían declarar sobre eso son... Pero no se trata de eso. Ahí está el personaje. Ellos conocen perfectamente. Omar García Harfuch lo sabe perfectamente. Y un día tú y yo lo platicamos con él. Y la respuesta de él pues es del orden privado. Pero se sabe perfectamente quién es. Y de una vez lo digo así tal cual. Si crees, imagínate... Yo que he sido víctima de este personaje, ¿te imaginas? Bueno, apenas, Alejandro, el domingo, en la propia alcaldía Coajimalpa, se sucedieron hechos de violencia contra brigadistas del PRIAN, que fueron atacados presuntamente por personeros de Rubalcaba, ya en ese entorno de prácticamente ruptura o de ruptura ya franca con el PRI. Brigadistas del PRIAN que estaban justamente allá en la alcaldía Coajimalpa fueron atacados por supuestamente
personeros de Adrián Rubalcaba. Hay en redes sociales, de manera particular me llamó mucho la atención de una cuenta de un panista que se llama Miguel Peñaflor, quien subió a su cuenta de Twitter videos de cómo fueron agredidos en esta alcaldía de Coajimalpa. Ahora que está Cházaro, Álvaro, que Cházaro está en el lado contrario de Adrián Rubalcaba, en un acto de honestidad Cházaro podría contar cómo él personalmente durante toda su carrera ha sido víctima de Adrián Rubalcaba. Nada más que hasta hace muy poco tiempo eran parte de la misma fregadera, pero ahora pues es oportunidad para que este señor del PRD pues ya no está en el mismo bando, tendría que contar lo que ha padecido con Adrián Rubalcaba. ¿Qué, Álvaro? Pues, eso. O sea, pleitos. Si tú googleas y buscas en cuántos eventos violentos se ha visto involucrado a Adrián Rubalcaba, pues sí, te vas a dar cuenta. Bueno, es nuestra obligación decirlo. Mira, hay un cuate que se llama Michael Martínez, así se identifica, y está en defensa de Adrián Rubalcaba aquí en el chat. Y él dice en algún momento aquí, mientras defiende a Adrián Rubalcaba, es más peligroso, ahora resulta que es el político más peligroso de México. Yo le diría, muy sencillo, depende de dónde esté usted parado. Porque, ¿qué tan peligroso es? Pues pregúntenle a los que han sido agredidos por él. Es tan peligroso como donde esté usted parado. Si usted es amigo del señor Rubalcaba, Michael, sí, Michael se llama Martínez, pues seguramente para usted no es peligroso. Pero para el resto, que está en la indefensión, es muy peligroso. Ahí tiene usted esta información porque en una de esas aparece el ciudadano alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, como coordinador de las redes ciudadanas de Claudia Sheinbaum. Ya veremos. Y si es el caso, aquí se lo vamos a informar con toda oportunidad, Alejandro.